Muy buenas noches, mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante segundo año de Derecho, Saya A. Hoy le vamos a hablar un poco sobre requisitos de forma y fondo de algún escrito jurídico, alguna sentencia, demanda con matrimonio. Primero vamos a hablar sobre el texto jurídico. Un texto jurídico debe ser claro en sus supuestos y precisos términos en que está redactado, de manera que su comprensión sea clara de forma y contenido y no con el dominio técnico del derecho. Sugerencia para actualizar texto jurídico: escribir oraciones breves y claras, consultar pronombres relativos, limitar al máximo posible el lenguaje técnico, ubicar el tema principal de las oraciones, no es en las subordinadas, redactar tan sencillamente que el texto no se pueda prestar a interpretaciones, evitar las nominalizaciones, consultar nominalización y sustitución por verbo en el sustantivo, no utilizar neologismos, acepciones o giros nuevos introductorios en el idioma, aún no son suficientemente probados o conocidos. El escrito judicial o presentación judicial es una clase de documento que debe utilizar cualquier persona que quiera participar en el proceso para formular peticiones al juez, ya sean en asuntos contenciosos o no contenciosos. La regla general es que toda petición realizada ante un juez debe formularse por escrito, emanen o no de las partes directas del pleito, salvo las peticiones que se realizan en medio de una audiencia o un procedimiento oral. En consecuencia, deben realizar sus peticiones por medio de escritos judiciales las partes directas del juicio, los terceros, los peritos, martilleros, árbitros, servicios públicos que respondan a oficios, secuestres, entre otros. El contenido de un escrito judicial varía según cada tipo de procedimiento y legislación. Sin embargo, habitualmente los ordenamientos jurídicos contemplan una serie de requisitos mínimos o básicos que deben contener todo escrito. Las sumas corresponden a un resumen que se coloca en la parte superior del escrito, donde se indica brevemente la petición que se le formula al tribunal. El tribunal ante el cual se le presenta el escrito debe precisar, además, ante un juzgado, tribunal, cámara o corte que se presenta. En la individualización, el suscriptor del escrito debe identificar por medio de su nombre, documento de identidad, domicilio, profesión o empleo, el rol o el número del pleito, objeto del pleito, el rótulo, la carátula del mismo y bajo qué condición o calidad se realiza la presentación. Como demandante, demandado, recurrido, solicitante o tercerista. El cuerpo del escrito se trata del contenido propiamente de la presentación, donde deben indicarse con toda claridad los antecedentes de hecho y derecho, las peticiones concretas que se formulan al tribunal y la suscripción o firma. En las clases de escritos judiciales tenemos escrito de iniciación procesal. Se trata de aquellos escritos que tienen por objeto iniciar una acción, ya sea demanda judicial, reconvencional, tercería, querella, denuncia, solicitud de acto no contencioso. También tenemos que los requisitos de forma son todos aquellos pasos a seguir en el formato de demanda: márgenes de escritura, buena redacción y orden. También tenemos el léxico, la gramática. Ojo, a la falta de estos requisitos, la demanda puede ser inadmisible y se puede subsanar la falta. En los requisitos de forma, lo fundamental es que el consentimiento se otorgue ante el oficial público facultado para consumar el matrimonio. En este caso hablamos de contracción de matrimonio. De lo contrario, su ausencia provoca la inexistencia del vínculo conyugal. El resto de la falta de forma puede subsanarse. Los requisitos de fondo. Estos son los más importantes, son los fundamentos que se basa la demanda, los fundamentos jurídicos, los artículos, la legislación, el interés para obrar. A falta de uno de estos, la demanda es declarada improcedente o inadmisible. Ojo, sin los requisitos de forma y fondo no es posible iniciar ni tramitar, validar y eficazmente un proceso. Ejemplo, el requisito de fondo para la celebración de un matrimonio: para que exista un matrimonio válido e ilícito, es necesario la reunión de requisitos de fondo y forma. Los requisitos de fondo son diversidad de sexo de los contrayentes, con excepción de alguna legislación en otros países. Ausencia de impedimento establecido por la ley, que el consentimiento se exprese libre de vicio. Para que exista un matrimonio válido lícito es necesaria la reunión de diversidad de sexos de los contrayentes. Para los requisitos de forma, lo fundamental es que el consentimiento se otorgue ante el oficial público facultado para consumar el matrimonio. De lo contrario, su ausencia provoca la inexistencia del vínculo conyugal. El resto de la falta de forma puede subsanarse. Tenemos otro tipo de requisitos de fondo de sentencias o intrínsecos, además de los 6 requisitos de fondo que contempla el artículo 234 del Código.
La sentencia comporta un requisito más que se refiere a las tres partes esenciales que debe contener toda sentencia, que son narrativa, motiva y dispositiva. En cuanto a la narrativa, ahora debe ser una síntesis clara, precisa y concisa y lacónica de los términos que se ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que consta en auto. El texto legal dice así: toda sentencia debe contener indicación del tribunal que lo pronuncia, indicación de las partes y sus apoderados, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos que han quedado planteados, los motivos de hecho y derechos de la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida, la determinación de las cosas o objetos que recaiga sobre la decisión. En los requisitos de forma de la sentencia, tenemos que los tribunales no pueden usar providencia vaga o oscura en ningún caso. La sentencia debe expresar la fecha en que se haya dictado y se firmará por todos los miembros del tribunal, pero los que hayan disentido respecto a los dispositivos podrán salvar su voto, el cual se extenderá a continuación de la sentencia firmada por todos en el artículo 246 del Código. Si el fallo está formado por todos los jueces y si falta la firma de uno de ellos, el fallo no tiene carácter de tal ni validez. La conferencia que tengan los jueces para sentenciar la redacción del fallo se hará en privado en el artículo 24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247, las sentencias definitivas se publicarán asignándose al expediente en el cual se pondrá constancia del día y la hora en que se haya hecho la publicación. Y según el artículo 148, toda sentencia se dejará copia certificada en el tribunal que la haya pronunciado. Eso es todo por este tema. Muchas gracias.